La verdadera expansión no ocurre hacia afuera, ocurre cuando recordamos quiénes somos en medio del ruido. Si lideras una empresa pero te has olvidado de ti, este episodio es para ti. La conciencia no está peleada con el éxito, la empresa ni el dinero. En el capítulo de hoy vamos a cerrar la primera temporada de nuestro podcast La Voz de una G, y hoy su anfitriona Fernanda Tamés tiene el honor de presentarles a un invitadazo de honor que es Quetzal Ríos. Muchísimas gracias, es mi maestro. Quetzal se percibe como un ser ecléctico, en constante movimiento y exploración. Su camino integra cuerpo, respiración, música, silencio y naturaleza, con una visión profundamente práctica de la espiritualidad, enraizada en la vida cotidiana y en la experiencia directa. Junto con su pareja, Cecilia, fundó hace casi 2 décadas Árbol del Yoga, proyecto que inició en Puerto Vallarta y que posteriormente se consolidó en Guadalajara, donde tuvo presencia durante casi 10 años. Actualmente vive en Barcelona, desde donde continúa expandiendo su escuela de yoga, dedicada principalmente a la formación de nuevos profesores, con una trayectoria que suma ya más de 700 maestros formados. Su camino formativo incluye estudios en desarrollo humano, actualmente cursa osteopatía, y ha mantenido una búsqueda constante como autodidacta. Fue criado y formado dentro de la comunidad Tepantle Calpulli, orientada a la vida en contacto con la naturaleza, y creció en un entorno de autoconocimiento, ya que sus padres fueron profesores de yoga. Es padre de 2 hijos y se reconoce como un aprendiz permanente, que guía desde la experiencia vivida, honrando el cuerpo como templo, la respiración como guía y la presencia como camino. Y aquí se los traigo para ustedes. En este cierre, como ya saben, hemos vivido ya la experiencia de los chakras, cada uno de los chakras, y hoy nos toca integrar el chakra corona. Y para eso, pues quise buscar a un maestro que nos pueda llevar a explorar este viaje a este chakra, que es súper importante. Y antes de comenzar con esta entrevista, que de verdad me llena de honor, de orgullo, porque aparte es un día muy, muy importante para la humanidad, para el colectivo, para la conciencia colectiva. Entonces, el yo poder coincidir con él en esta fecha, sé que el haber soltado todo lo que solté me da más claridad de mi camino de vida. Y bueno, yo les voy a contar cómo llegué al yoga, por qué llegué con Quetzal, cómo lo conocí, por qué estamos hoy aquí, por qué, de dónde nacen las tisanas una G, porque mucha gente me dice, quiero saber más qué haces, Fer, pero bueno, este podcast no es para vender, es para ampliar la conciencia. Entonces ahora sí les puedo decir, como muchos me conocen, otros todavía no, pero mi camino llevaba ya varios años siendo empresaria, primero de zapatos, bolsas, marroquinería, distribuidoras, todo mujeres. Después siento un llamado en el bosque que llegó a la parte agroindustrial. Llego al campo sin ser agrónoma, pues aprendí de los mejores, ahora sí que agrónomos orgánicos del país, y de momento, así me llevé 6 años. Era de las pocas mujeres directoras que lideraba una empresa de campo, y entonces ya se imaginarán, los que son agricultores y que se dedican a la tierra y ese amor que le tenemos al planeta, el cuidado del planeta, pues llevábamos una vida muy fuerte, mucho éxito, mucho dinero, mucha abundancia, pero siempre había algo que yo viajaba por toda la República y no tenía un momento de descanso. Mis momentos de descanso era cuando llegaba a las agrícolas, y la gente piensa que el campo, y ya lo hemos escuchado últimamente, ¿no? Que en el campo hay riqueza infinita, abundancia infinita, y el pobre agricultor vive en una lucha constante, sobre todo aquí en México. Hay mucho abuso por parte de muchas personas porque no están conectando con la tierra, no están conectando con ese mensaje que es Gaia o nuestra madre tierra o como cada quien le llame, pero el planeta donde coexistimos. Y justo yo en el medio de todos esos sube y baja de un avión a otro, ahora ve a una agrícola, ahora ve a una junta. Yo decía,
convivía con muchas personas exitosas todo el tiempo, empresarios que llevaban legados familiares, tratando la tierra, cultivos de todo tipo, nogal, banano, maíz, el oro de nuestro país. Me tocó investigar el cacao, porque se extinguió, ¿sabes qué se está extinguiendo de México el cacao? De tal manera que me involucré tanto en la investigación del suelo, cómo impacta la salud humana. Y a pesar de que yo tenía toda esta motivación interna por este amor a la tierra, pues siempre buscaba ese espacio de paz. Esa paz en donde, como les digo, la paz también está, a pesar del ruido, poder conectar. Y entonces en mi casa, la que era en ese tiempo mi casa, porque di un giro mi vida completamente, pues tenía gimnasio, tenía alberca, pero no me motivaba a estar todos los días ahí. Yo decía, quiero hacer ejercicio, quiero conectar con el cuerpo. Iba al gimnasio y pues muy rutinario, sentía que estaba con una máquina, no me llenaba. Iba a la alberca, pero no siempre podía estar en la alberca porque o era muy altas temperaturas o la lluvia, bueno. Entonces no podía tener yo una rutina de conectar con mi cuerpo. Y llegó un año que dije, bueno, voy a tomar diferentes experiencias, porque creo que la única manera de conocernos y de saber qué nos gusta es ir a probar diferentes técnicas que existen, ¿no? Y así es como llegué al árbol del yoga. Llegué al árbol del yoga y entonces dije, bueno, pagué, voy a empezar a venir. Dije, si me gusta. La primera clase yo había tenido un día pesadísimo y dije, wow, esto me encanta porque conecté no solo con mi cuerpo, sino con esa paz y esa calma que después de un día levantándome desde las 6 de la mañana, llevando hijos a la escuela, teniendo junta tras junta, yo buscaba esa calma y el árbol del yoga fue mi respiro. Antes de llegar al árbol del yoga, la única forma que yo tenía para venirme al aquí a la hora después de tanto ajetreo de juntas, aviones, trabajo, era a través de una tisana. A través de una tisana yo volvía al presente. Era como mi momento de meditación pequeño, 15 minutos, pero para mí era muy valioso una tisana. Y recuerdo que estando detrás de ese gran escritorio, yo decía, todo empresario debería probar una tisana cuando está estresado, no recurrir a pastillas que a veces solamente nos provocan daño en el cuerpo. Y entonces fue como llegó a la parte de yoga y dije, aquí es mi lugar, esta es mi tribu, este es mi momento donde yo puedo respirar con paz y tranquilidad. Y entonces, pues en base a eso, es de ahora en adelante el proyecto que estoy llevando, que se llama Empresas Vivas. Creo que va muy de la mano con este tema que hoy pues vamos a abordar. Y qué mejor maestro que el fundador del árbol del yoga para hablarnos de todo esto. Y bueno, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, Quetzal. Un gusto. Yo aquí, mira, aplaudo y honro tu camino. Veo, y aunque no te conocí yo cuando llegué al árbol del yoga, después de conocerte en persona, todo proyecto tiene la esencia de su fundador. Y eso es lo que nosotros hablamos en UNAG. Como la energía, la conciencia del creador de cada empresa se impregna aunque él no esté presente. Y hoy, a través de ti, yo puedo confirmar esta teoría que yo tengo, creada tal vez en mi pensamiento y en mi experiencia, de que cada fundador no necesariamente siempre tiene que estar todos los días presente. Con que él esté conectado con el alma de su empresa, eso se lleva. Y bueno, pues ya para no hablar tanto y dejar hablar a nuestro invitado, vamos a comenzar rompiendo un poquito los paradigmas. Y antes de romper paradigmas, primero yo creo que es la pregunta que cualquier persona quisiera saber siempre cómo llegaste al yoga. Y entonces, ¿en qué momento tú eliges, dices que vienes de padres, pero tú cómo sentiste ese llamado? O sea, ¿qué te atrajo realmente al yoga? Por ese entonces
estaba viajando, tenía un viaje viviendo en Brasil. Fue el primer momento donde me encontraba sin mi familia, solo por primera vez, a la edad de 19 años. Y estando ahí metido en la selva, lo único que me hizo sentirme en casa fue practicar yoga. Y después de tiempo me di cuenta que yo de pequeño veía a mi padre hacer yoga de una manera muy cotidiana, ¿sí? La manera donde nosotros vivimos era en el campo, y como nos transmitió padre y madre estos conocimientos fue a través de lo cotidiano. Nunca nos dijo, vayan por su tapete de yoga, vamos a hacer una clase, ¿no? Era algo así como estábamos en el jardín y de manera espontánea nos pedía que hiciéramos algunas posturas, algunos ejercicios de respiración. Así que en este viaje yo recordé mi infancia y me sentí nuevamente en casa. Y a partir de ahí no solté la práctica. Pero me di cuenta después, por años, que había tenido una formación silenciosa durante casi 2 décadas, desde mi nacimiento hasta mis 20 años. Una formación silenciosa, me refiero no académica, ¿sí? No oficial, no formal, sino a través del ejemplo de mis padres. Yo nazco dentro de una familia, como bien lo comentaste, enfocada en las prácticas espirituales, no solamente del yoga, sino también de otras tradiciones. Así que de manera como una esponjita fui absorbiendo un montón de estas vivencias que en su momento no comprendía, sino las daba por hecho, ¿sí? Viviendo en el campo uno tiene una percepción diferente de la vida. Yo llegué a los 5 años a esta comunidad del Teopantli Calpulli y mi espacio creativo era estar en las barrancas, estar caminando en el bosque, sobre las azoteas, contemplando el cielo, porque al no haber luz de ciudad te da la oportunidad de maravillarte de ese gran y misterioso cielo por encima de nosotros. Escuchaba a mis padres hablar de astrología, hablar de naturismo. Una anécdota curiosa es, yo hasta los 15, 16 años conocí que la gente se bañaba con agua caliente, porque mis padres, al ser naturistas, desde el día 1 que llegamos a esta tierra, nos bañaron con agua a temperatura ambiente. Okay. Entonces, en nuestro espacio, en nuestra casa, no existía un boiler. Yo lo conocí hasta mucho antes y me preguntaba, ¿qué es esa cosa que está calentando, no? Y la gente, pues el agua, ¿no? ¿El agua de qué, no? O sea, ahí están las estufas, ¿no? Pues con el agua con que nos bañamos, ¿no? Entonces fui descubriendo muchas cosas que alguien que vive en una burbuja como la que nosotros vivimos descubre ya después cuando llega a la ciudad, ¿no? Muchas cosas interesantes, ¿no? Pero una de ellas fue esta. Y yo empiezo a través de este viaje sintiéndome solo, y lo que me trajo nuevamente en compañía de mis ancestros, de mi padre, de mi madre, de mi familia, fue esta práctica donde te invita al silencio, a contemplar, al escuchar tu cuerpo. Y estaba, te digo, en un lugar muy bonito, que era en la naturaleza, en un parque nacional de Brasil. Y desde ahí ya inicié mi formación, ¿no? Actualmente la gente, para formarse como profesor de yoga, hace una formación de 200 horas, que es como el formato estándar, ¿no? Pero en ese tiempo, te platico, hace más de 20 años, como se formaba un maestro era a través principalmente de asistir a clases o muy autodidacta, ¿no? Okay. Leyendo libros, manuales, practicando solo, acompañado. Y esa fue mi formación por muchos años. Qué a través de libros, a través de algunos maestros aleatorios que me iban encontrando en mi vida y me iban enseñando algo. Porque yoga es muy amplio, no solamente es la práctica física, ¿no? Después te das cuenta de que hay toda una ciencia en base a la respiración, una ciencia en base a estar en silencio y en quietud, ¿no? La meditación, una ciencia también que respalda el estilo de vida, ¿no? De un practicante de yoga.
te das cuenta de que esto es una escuela de vida. Totalmente. Quiero contarles una experiencia justo de todo esto hermoso que nos acabas de platicar. Como ven, pues también a pesar de que tú, Quetzal, venías de una familia que traían toda esta práctica, también buscaste un momento de un encuentro contigo, ¿verdad? Todo mundo, siempre buscamos, creo que es ese llamado del alma, yo le llamo, ¿no? Esa voz interna que te dice algo más ahí atrás de todo lo que estás viviendo, ¿no? Y qué bendición que naciste en una familia con esos ejemplos, como dices, el ejemplo arrasa, ¿no? A veces los papás nos creemos que la mejor herencia a los hijos es la casa, pagar escuelas caras, y entonces vivimos en un sacrificio constante, ¿no? Buscando la aprobación de qué o de quién, y nos olvidamos tanto de nosotros y de conectar con el alma y de conectar con lo esencial. Como decías, ya habías llevado una formación indirecta sin ser una formación impositiva, simplemente en la observación, que es parte de también el saber meditar, la observación. Les cuento que cuando yo empecé a sentir ese llamado del alma hace como más de un añito de que me tenía que mover, justo a los meses, Quetzal empezó desde Barcelona a dirigir una meditación. Era creo que iba a ser por 3 meses. Era todos los días levantarnos a meditar media hora. La verdad que amé esos momentos. La gente cree que meditar es dejar totalmente la mente en blanco y el conectar, y hay muchas formas de meditar, como bien lo dices, Quetzal. El chiste es acercarnos a los maestros correctos, ¿no? Y yo tuve esa experiencia, aparte de mi transición, que ahorita mucho de los humanos están rompiéndose esas estructuras internas, ¿no? Ese personaje que nos compramos por mucho tiempo. Y de manera muy personal y puntual, yo recomiendo mucho acercarse a maestros como Quetzal y otros tantos maestros que los pueden guiar en esa contemplación a través de una meditación, que puede ser a través del silencio, a través incluso del ruido, porque créanme que cuando logras conectar con tu ser, el ruido de afuera ya no te roba la paz. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué momento el yoga dejó de ser solo una práctica física y se convirtió para ti en un camino de liderazgo y conciencia para traer hasta México estas escuelas, estos espacios donde la gente llega y a lo mejor, como dices, al principio solo conectamos con la práctica? Luego nos vamos conectando con nuestra alma y nuestra alma nos ayuda a ir conectando con más cosas. Pero para ti, ¿en qué momento elegiste esa transición, Quetzal? Fíjate que mis periodos han sido un poco atípicos comparándolos con otros profesores que han tenido un proceso más lineal. Okay. En mi caso, como te cuento, yo viví mucho de mi infancia con este estilo de vida. Fue dándose de manera muy orgánica y espontánea, ¿no? Entonces podremos dividir, digamos, hasta este momento que hubo 3 periodos muy importantes en mi vida. Mi etapa formativa, Okay. Que fue a través del legado de mis padres, ¿sí? Hasta mis 18 años, 16 años. Después inició lo que es una etapa ya formativa mucho más dirigida, ¿no? Más metódica, más formal, donde ahora sí me metí como a la parte del estudio. Y la tercera etapa es la etapa ya de profesional, ¿no? Cuando ya decidimos fundar Árbol del Yoga, y eso conllevó de cierta manera a buscar otro tipo de fuente de información y de inspiración para que nosotros pudiéramos mantener este sueño que era vivir en el yoga sin renunciar a él, ¿no? Entonces
Yo creo que aquí la pieza clave fue mi pareja, Cecilia. Ok, Cecilia ha sido como la parte que ha tenido una visión más empresarial de ok, Árbol del Yoga. Y creo que ese complemento ha mantenido Árbol del Yoga por casi 2 décadas. wow. Yo me entrego a una práctica, a una filosofía de vida, a sustentar, a darle coherencia, a promoverla, a vivirla, ¿no? A crear comunidad. Y no es que Cecilia no, también Cecilia da esa parte de enseñanza, pero ella ha sustentado esta parte que muchas veces no vemos de una empresa, ¿no? Sí, Digamos que el rostro principalmente he sido yo por esa trayectoria, pero Cecilia ha sido quien ha sustentado un sueño en la parte material, ¿no? ok. Indudablemente me tuve que meter a temas administrativos, de mercadotecnia y todo esto que me gustan, pero siento que a veces me alejan de mi mundito del yoga, ¿no? Pero a lo largo del tiempo me he dado cuenta que es parte de. No puedo separar las cosas, sino más que nada integrarlas, ¿no? Verlas como un todo, ¿no? Entonces, en este momento, si tengo la necesidad de, por no tener una diseñadora, meterme a diseñar algún tipo de evento que ya está en puerta o de promoverlo, pues tengo ciertas herramientas básicas y aprendemos mucho de los profesores de yoga a ser todólogos, ¿no? Sí. Hacer esa imagen pública, pero también tener ciertas bases administrativas y pues ha sido un aprendizaje, tener una escuela, porque no es lo mismo enseñar como maestro o tener ya una empresa de 20 años que todavía está en expansión, ¿no? Está en expansión. Sí. Hemos tenido varias escuelas y ahora tenemos una sucursal y bueno, próximamente abriremos en Barcelona. Entonces, estamos muy contentos por el resultado de este compromiso con el camino del yoga y este compromiso también con la pareja, ¿no? Yo creo que es uno de los regalos de estar en unión con alguien, que puedes hacer esta mancuerna. Así es. Has dicho tantas cosas para seguir reflexionando en este episodio 7 de Una G, porque va muy de la mano con la mentalidad que nosotros estamos queriendo contagiar en la conciencia de, dicen por ahí que cuando Dios, el universo, Buda, como ustedes le llamen, quiere bendecir a un hombre, lo hace a través a veces de una mujer, ¿no? Y entonces cuando el hombre se permite esa vulnerabilidad de recibir de esa energía femenina, es cuando crece todo, ¿no? Porque es como reconocer que Dios te dio ese regalo, que a veces está conformado en un humano llamado mujer, ¿no? Y cuando esa mujer está anclada en su coherencia, también en su energía femenina, pero también masculina, porque lo que yo, sin conocerla, lo que puedo ver de tu esposa, de tu pareja, de tu complemento, es justo, ¿no? Que ella, para sacar adelante un proyecto tan coherente, pues requiere conectar con esas dos energías, la femenina, pero también la masculina, que es la del empuje, la del vamos a hacer, y la creatividad totalmente femenina. Entonces, pues otro punto que quisiera tocar de tu respuesta, Quetzal, es la importancia de ser coherentes, ¿verdad? Y algo muy bonito, dijiste, no puedo separar mi camino, porque eres un maestro. Es cuando ya la gente se reconoce como maestro, a veces pasa, a mí me pasó que yo estaba muy en lo empresarial, pero buscaba siempre estos escapes, ¿no? Buscar conectar con mis ancestros, mi linaje, sanar el linaje femenino sacrificado, que no, quitarme el personaje de soy mamá divorciada y tengo que sacar los hijos adelante, o sea, quitar tanto de mi linaje, ¿no? Y entonces empezar a conectarme, me certifiqué yo como terapeuta de Access,
y eso me empezó a abrir una conciencia diferente. No era la oveja negra de la familia, era la oveja diferente de la familia, no me consideraba la negra, al contrario, sino la disruptiva, ¿no? La que venía a decir al clan, muévanse, así ya no van a hacer las cosas, ¿no? Hay que abrir posibilidades diferentes. Y eso me hizo conectar precisamente con estar en la materia, produciendo, generando fuentes de trabajo, pero no solo fuentes de trabajo, sino liderando a ingenieros agrónomos, a empresas, y dices, ¿cómo? Yo llegó un momento hace 1 año y medio que empecé a anclar el cielo a la tierra, ¿no? Toda esa aprendizaje, toda esa dedicación que uno le pone, el empeño a trabajar en uno mismo, es como decir, ahora todo este conocimiento que a través del chakra corona lo podemos vivir, lo bajamos al chakra raíz, lo traemos a la tierra, lo expandimos, ¿no? Y creo que eso es algo padrísimo, porque siento que este 2026, muchos que ya han hecho un trabajo interno muy potente, me incluyo, estamos ofreciendo esta parte de entender cómo la tierra no está desconectada del cielo y el cielo no está desconectado de la tierra. Y cuando vemos la vida desde esa conciencia, todo se vuelve divertido, ¿no? En la mañana hablaba con la chica que pues me maquilla para verme bonita en los videos. Me decía, Fer, desde temprano andas corriendo, ¿verdad? Le dije, pero es que yo estoy jugando, no estoy trabajando. Le digo, ahora tenemos que buscar esos espacios de lo que nos gusta, nos apasiona, para que lo que hagamos no sea trabajo. O sea, voy a salir a la vida a jugar y me voy a encontrar con todos los que de alguna manera comulgan con la forma de ver la vida como uno la tiene a veces, ¿no? Entonces, ¿cuánta respuesta tan hermosa y reflexiva podemos encontrar en un maestro como tú, Quetzal? ¿Y por qué crees que aún existe la creencia de que la espiritualidad no es compatible con el mundo empresarial o que tiene que estar separado? ¿Qué piensas de eso? Claro, bueno, quiero hacer antes un paréntesis. Personalmente me hace un poquito de ruido, esto es algo muy personal, cuando alguien me llama maestra. Ok, muy bien. Lo puedes seguir haciendo. Pero yo creo que del único que soy maestra es de mí mismo, ¿no? De ti. Y bueno, si los demás me reconocen como tal, pues no les niego, ¿no? El derecho de hacerlo, Sí. ¿no? Pero una vez escuché que un maestro es solamente aquel que uno lo reconoce, ¿no? En este caso yo podría ser, si me lo permites, ¿no? Pero así autonombrarme como tal es así como demasiado, ¿no? Para Sí, mí. fíjate que yo siento que todo ser humano nos enseña algo. Todo ser humano, ¿sabes? A mí me encanta observar a los niños porque son maestros. Me encanta observar a mis hijos porque son mis maestros. Me encanta observarte a ti, eres mi maestro. Yo considero que eres mi maestro que me metió al mundo del yoga, ¿no? Desde el tener un establecimiento. A final de cuentas, muchos cursamos, yo veo la vida como un juego, ¿no? Y entonces muchos cursamos la primaria, la secundaria, la preparatoria, y cuando sales de la carrera, muchos buscan la maestría. Otros buscamos la maestría con personas. Y entonces yo creo, es mi punto de vista, dirían en Access, mi muy interesante punto de vista, pero creo que cuando cada persona es un libro, y entonces cuando tú platicas con una persona, adquieres tanta sabiduría porque cada ser hemos atravesado tantas cosas, y cuando nos permitimos escuchar, a entablar conversaciones, yo a veces platico con las personas que llegas a una cafetería y el que está atrás del mostrador te cambia el día si está en una energía positiva y dices, hoy fue mi maestro para recordarme que el venir enojada no me va a sacar de una versión de sostener, de ego, de empuje. No, dices, una sonrisa puede ser tu maestro de ese día, ¿no? Entonces, yo te considero mi maestro porque a través del árbol del yoga que tú creaste, que tú fundaste,
fue como yo pude llegar a esa práctica y yo creo que todo es energía y literal me apareció así cuando yo busqué yoga, lo primero que me apareció fue el árbol del yoga. Dije, bueno, tiene que ser ahí porque fue el primero que apareció. Entonces, eh, respeto mucho que tú digas, eh, entiendo que a veces puede sonar muy egocéntrico el decir maestro, pero yo invito a las personas a ver a cada ser humano como un maestro, un libro, ¿no? Todos somos un libro y cuando nos abrimos, uy, cuánto aprendemos, ¿no? Es como recorres el camino de esa persona a través de sus palabras. Entonces, sigamos. ¿Tú por qué crees que la gente está peleada a veces? Y te voy a decir más que peleada, me tocaba convivir con mucho director de empresa, pues estando en reuniones. Ellos ejercían una espiritualidad, pero a veces no la mostraban, porque sentían que si se mostraban con esa espiritualidad en un grupo de empresarios, podían ser juzgados, criticados, minimizados o su autoridad como directores podía verse mermado. Y eso es algo que a mí me dolía ver, ¿no? Porque evidentemente yo sí, pues soy me considero empresaria salida del closet espiritual, ¿no? O sea, que yo abiertamente digo, hago yoga, yo abiertamente digo, hablo del universo, ¿no? Pero hay otras personas que contraen esa parte tan íntima, pero no porque la quieran mantener en la intimidad, sino por el qué dirán. Entonces, ¿por qué crees que todavía se sigue teniendo esa creencia? No sé si en Barcelona también, pero aquí en México es lo que yo pude observar. Mira, te cuento, dentro de la filosofía del yoga existen dos visiones fundamentales, la visión dualista y la visión no dualista. Okay. Nosotros en Occidente, contando Europa y América, hemos heredado esta visión dualista a través de principalmente la religión, ¿no? Porque la religión por mucho tiempo fue el eje central de nuestra existencia como seres humanos, ¿no? Regía la parte social, la parte religiosa, todos los compromisos, la parte legal. Nosotros heredamos una visión donde hay un pecado, ¿sí? Y una virtud, donde hay un infierno y un cielo, donde hay un bueno y un malo, ¿sí? Así que donde hay materialidad y hay espiritualidad. Yo creo que a nivel social vamos avanzando poco a poco, pero a nivel individual tenemos una gran responsabilidad de voltear a ver la unicidad subyacente de la existencia. Y esta es la otra visión, la no dualista, la que ve la vida como un todo, donde ya no pone los claroscuros, ya no separa, ya no divide, ya no fragmenta. El método científico nos ha ayudado a comprender a detalle las cosas, ¿sí? Han diseccionado no solamente al cuerpo y descubierto la anatomía, sino también la mente y han descubierto también un gran universo ahí. Pero nos hemos olvidado de que todo eso es una división o una parte de un espectro más grande. Cuando volteamos a ver este sistema tan hermoso y colorido de los chakras, nos enseñan que hay 7 chakras, que hay 7 colores. Y mucha gente con nuestra visión seguimos pensando eso, pero en realidad solo hay uno, y es el arco iris. Hay una unidad que podemos separar en 7 diferentes manifestaciones, pero en realidad se nos ha olvidado observar la unicidad de la existencia. Entonces, cuando platicas que un empresario le cuesta mucho aceptar ese lado espiritual y poderlo integrar a su día a día es porque hemos vivido fragmentados. Nos han dicho y nos siguen diciendo todavía desde pequeños que existe esta dualidad constante, ¿no? Y sí la existe, ¿no? Es innegable que hace unas horas era de noche y ahorita es de día y que en verano hace calor y en invierno frío, pero es como si estuviéramos viendo de cerca y eso nos limita. Cuando nuestra perspectiva de la realidad la vemos desde un espacio interno mucho más amplio, nos damos cuenta de que no es
dos cosas separadas y aisladas, sino es la misma cosa que se manifiesta de diferente manera. Wow. Y ese es un trabajo que lo tiene que hacer cada quien de manera individual. Y para eso existen muchos métodos, muchos sistemas que nos ayudan a entrar a esta visión, y no solamente a esta visión, sino a esta experiencia de vida. Mientras todo el resto te dice lo contrario, ¿no? Tú al levantarte te reafirmas en tu identidad y juzgas al otro desde ese separatismo, ¿no? Hay que hacer un trabajo o tener una práctica diaria que nos recuerde constantemente que no estamos separados, que mis acciones no están aisladas del efecto que está causando todo esta armonía o este caos en el universo, ¿sí? Mm, hemos escuchado del efecto mariposa, ¿no? De lo que hacemos aquí se ve reflejado en el otro lado del mundo. Lo tenemos en teoría, pero en la práctica seguimos em, ese consumismo frenético, a pesar de que tenemos una vida de cierta manera cómoda, seguimos cambiando de carro cada 5 años, de celular cada 2 años, de ropa cada año, y seguimos viendo esa devastación, ese cambio climático. ¿Y qué hacemos al respecto? Nada. ¿Sí? Creemos que vamos a morir muy pronto y que no vamos a tener la desdicha de ver este mundo caer, pero dentro de la filosofía del yoga regresamos. Regresamos y tenemos que saldar nuestras cuentas, ¿no? Así que mi recomendación es empezar a ver, en tener una práctica que nos permita ver que todo está conectado, toda nuestra vida, todos nuestros aspectos. El aspecto físico está conectado con el aspecto energético. El aspecto mundano es parte del aspecto espiritual, no podemos separarlo. Quizá en esta vida que sí tiene sus matices podemos trabajar estas áreas, pero sin olvidarnos de que somos una unidad. Somos seres holísticos que hemos escuchado desde años, un ser holístico, un ser holístico. Entonces, un ser holístico es precisamente aquel que se reconoce y reconoce a todo como parte de esa unidad. Y ese es el chakra Sahasrara, al que estamos ahorita honrando a través de esta plática, ¿no? Chakra Sahasrara es finalmente darte cuenta de que estamos todos unidos. Qué hermosa reflexión. Me diste mucho aprendizaje. Sigo confirmando que eres un maestro. ¿Cuánta sabiduría, conocimiento, experiencia hay detrás de esas palabras? Y creo que algo con lo que me quedo y justo, bueno, una G habla justo, ¿no? De todos somos uno en el soplo divino. Eh, Algo que en la agricultura yo viví y que creo que viene esa conciencia muy fuerte, el micelio, las micorrizas, eso es algo que justamente estábamos creando esa conciencia en la agricultura de cómo solamente a través de microorganismos, como las micorrizas, el micelio, se podía recuperar esa fertilidad del suelo. ¿Por qué? Porque las micorrizas y el micelio son microorganismos que están debajo de la tierra, manteniéndola viva, que trabajan silenciosamente como una red de internet, si así la queremos ver, donde se conectan los árboles y a través de ella se manda la información entre raíces de qué le duele a un árbol. Y como dijiste, lo que le afecta a uno le afecta a todos. Lo que hace, por ejemplo, las micorrizas, el micelio en los suelos, es comunicar. Oye, aquí está un árbol débil, ¿no? Vamos todos a apoyarlo para que se levante. Creo que esa conciencia en Avatar, por ejemplo, la película Avatar, habla mucho de esta forma de ver la vida, desde esta integración, ¿no? No desde ese Avatar, que en la primera película de Avatar se veía el protagonista en silla de ruedas, pero cuando conectaba con esa parte interna, se descubría que era un ser vivo, pleno, ¿no? Que andaba por todos lados y cuando regresaba hasta que empezó a sentir ese vacío de decir, no solo soy este cuerpo, no solo soy este avatar, soy algo más, soy alguien más. Entonces,
La tercera película habla mucho de esta conciencia del micelio, las micorrizas, y a mí me encanta que esa conciencia ya está disponible para quien la quiera explorar y justo tiene mucho que ver con la conciencia del uno que tú nos comentas. Y creo que cada clase, cada integración, por ejemplo, en el árbol del yoga, las fuentes en donde yo estoy, ahorita estamos en el árbol del yoga que está por la Minerva, está hermoso, pero donde yo practicaba yoga porque en ese momento me quedaba más cerca de mi casa, era es el de las fuentes. Entonces ahí cada semana era intencionada a un chakra, ¿no? Y entonces vas conectando con la postura, la respiración, haces tu cierre, intencionas tu práctica y realmente vas conectando y vas sintiendo esas incomodidades que traes dentro de ti. Entonces es muy hermoso la exploración, como dices, de que hasta los chakras están unificados, ¿no? Que los seguimos viendo fragmentados, pero realmente se unifican con esta conciencia. Gracias, gracias por esto, Quetzal. Y bueno, vamos a la siguiente. Después de tu experiencia, ¿qué pierde una empresa cuando un líder, un dueño, un CEO, no medita, no observa y no se conoce internamente? Creo que pierde la esencia y el propósito de por qué se hacen todas las empresas, ¿no? Si una empresa solamente busca el enriquecerse sin voltear a ver el aspecto tan grande que implica ser una empresa, em, no prospera, ¿no? Y si prospera, prospera desde a un nivel muy horizontal, no vertical. ¿Sí? Te digo, en las riquezas, en el estatus, en la fama, pero al no estar conectados consigo mismo, la visión va a ser muy sesgada. Cuando alguien empieza a conocerse y se da cuenta de que es mucho más de lo que le han contado y de lo que él se cuenta todos los días, logra expandir no solamente su conciencia, ¿no? Sino también su manera de poder ver reflejado su legado empresarial en el mundo. Y te cuestionas quizá muchas cosas, quizá que la intención originaria de fundar una empresa no era realmente lo que quieres en este momento, ¿no? Porque quizá tus motivaciones fueron mucho más egoístas, mucho más desconectadas del todo, y quizá tengas que revalorar si eso es realmente lo que quieres seguir haciendo, ¿no? Porque uno no puede seguir haciendo lo mismo cuando ha encontrado un atisbo de la conciencia, ¿no? Yo creo que los budistas no creen en el pecado, es un concepto judeocristiano, pero dicen que si hubiese un pecado que ellos reconocerían, sería el de dejar de prestar atención, ¿no? El de dejar de estar presentes en el momento. Ese sería el único, aunque ellos no abracen esta idea, ¿no? Mm, y cuando uno deja pasar esa oportunidad, hay consecuencias grandes, ¿no? Cuando uno no le hace caso a esa intuición que está gritando a uno mismo, cambia, transfórmate, continúa con tu proceso evolutivo, eh, uno se estanca, uno va perdiendo motivación, uno va secándose internamente. Así que no solo la meditación dentro del yoga clásico forma parte de un sistema mucho más amplio. El yoga clásico te dice que la práctica de asana es solo un aspecto de 8 de los que señala uno de los grandes sabios del yoga. Y la meditación es otro. Y también decía que si uno no practica la, la parte física, no puede acceder a una meditación plena porque el cuerpo va a estar siempre demandando su atención. Si el ser humano tiene la energía suficiente para sostener una meditación, simplemente va a ser una pérdida de tiempo estar sentado. Uno tiene que hacer un trabajo previo
para encontrarse consigo mismo. Es cuando uno va a ver su amado, ¿no? Uno no va así, ¿no? Uno se toma su tiempo, se baña, se peina, se maquilla, se prepara para ese encuentro tan hermoso y magnífico. Pues es lo mismo, la meditación es esa capacidad, ese vehículo que te lleva a encontrarte contigo mismo, ¿no? Pero va a ser un gran decepción ver en qué te has convertido, ¿no? ¿Sí? En alguien egoísta, ambicioso, descuidado, indulgente, agresivo, poco empático. Entonces, em, te darás cuenta, sí, digo, no es que tengas que hacer todo esto previo, pero que tienes que hacer muchas cosas muy elementales. El Sahasrara es lo más elevado de nuestra conciencia, pero no es más importante que el Muladhara, que es tu existencia material. No podemos decir que porque gráficamente el Sahasrara está aquí arriba y el Muladhara está acá abajo, es más difícil o es más inferior, ¿no? En su energía, ¿no? Quizá más densa, sí, pero desde un aspecto mucho más em, elemental. Pues uno tiene que hacer un trabajo físico, por supuesto, cuidar su cuerpo, ¿no? Alimentarse, hacer ejercicio. Después el siguiente paso sería voltear a ver también las relaciones interpersonales, cómo estamos en cuestión de relacionarnos con los demás, con nuestros amigos, con nuestros enemigos, ¿no? ¿Cuál es nuestra manera de eso? Y así vas avanzando. Es un viaje muy interesante el viaje de los chakras porque te enseña que nada está aislado y que la misma materia tiene la misma esencia de la espiritualidad. Y el Sahasrara tiene también la misma esencia del Adara, ¿no? Que es de la tierra. Y te das cuenta, al cabo, que eres un hijo de estos opuestos, ¿no? Eres un hijo del cielo y eres un hijo de la tierra. Así Por lo es. cual hay que honrar estas dos naturalezas que hay en ti. Qué hermoso, qué hermosas reflexiones. Y justo creo que el hecho de ser coherentes, ¿no? Como personas, saber que nuestra vida puede y tiene que ir cambiando. Lo único constante en la vida es el cambio. Y entonces cuando lo abrazamos con el alma, escuchando, como dices, esa voz interna, creo que podemos ser mejores líderes, mejores empresarios. Y justo por eso el movimiento que estoy llevando a las empresas es empresas vivas, empresas que tienen alma. Creo que en una era donde estamos ya viendo robots y la IA, todo lo que da. Creo que lo que ahora va a hacer crecer cualquier economía, y no me refiero solo a lo económico, cualquier sociedad, cualquier ciudad, cualquier parte del mundo, va a hacer que todo lo hagamos desde el alma, ¿no? Entonces creo que las empresas, a pesar de que a lo mejor ya operen robots, debe de estar el alma del creador, del fundador, del dueño, del CEO, ¿no? Y ahí es en donde la tecnología nunca puede rebasar el alma humana. Entonces, creo que va a llegar un momento donde todos vamos a estar tan cansados de ver todo tan robotizado que no vamos a conectar con las empresas que tampoco tengan alma, ¿no? Y entonces creo que lo mejor que puede hacer un líder es empezar a ver qué le dice su alma. Y si su alma le dice, bueno, este proyecto ya no es y es otro nuevo, escucha el llamado del alma. Así fue como su servidora fundó una G, ¿no? Sintiendo ese llamado del alma. Yo decía, pero si yo estoy regenerando los suelos y me apasiona hacer. La respuesta de Gaia en una meditación fue, yo también estoy eligiendo por mí, yo voy a evolucionar a pesar de lo que tú elijas, a pesar de lo que el humano elija, yo ya me elegí. Entonces, elíjanse para que sigan su evolución, porque Gaia ya se eligió, ¿no? Entonces, nuestro planeta ya eligió evolucionar y depende de uno escuchar esa voz. Todavía hablando más del chakra corona aplicado a la vida real. El chakra corona se asocia con la conciencia superior. ¿Y cómo se ve un líder con el chakra corona integrado en su día a día? ¿Cómo
puedes, ejemplo, ¿no? Alguien de recursos humanos, algún CEO, un líder que diga, bueno, yo quiero empezar a contratar gente que ya esté integrando este cielo, tierra en su liderazgo. ¿Cómo lo puede identificar? ¿Cómo identificarías tú a una persona que ya tiene ese chakra integrado? Fíjate que el chakra corona se representa como una flor de loto. Ok, Una flor de loto no puedes forzar a que se abra antes de tiempo, se marchita. Tiene que tener todos los nutrientes venidos de la tierra y tiene que esperar el rayo del sol para abrirse. El chakra corona no es algo que nosotros, que tengamos que hacer algo para abrirlo o algo para que se desarrolle. Es un resultado que se da a través del trabajo previo que has tenido a lo largo de, de tu vida. No podemos separar también, si no hemos venido de una familia espiritual, ¿no? Que nos haya dado estos principios o estos estilos de vida acorde a una vida más conectada, más natural, más espiritual. Todo cuenta. ¿No? Gente que vive en la calle desde su infancia, gente que fue violentada, gente que ha vivido en la pobreza, que no ha tenido un acercamiento humano, que no ha tenido oportunidades, es igualmente una vida muy válida, incluso gente que es más capaz de poder conectar con la espiritualidad al momento de que llega. ¿Sí? Habemos mucha gente civilizada que han sido privilegiada socialmente, económicamente, con una familia que les ha dado la oportunidad de estudiar, ¿no? De ir a una universidad, de viajar, pero eso no te garantiza nada, ¿no? Gente que ha ido a la India, al Himalaya, se ha encontrado con maestros, eh, los ves todavía en su búsqueda, ¿no? Todavía arrastrado por sus pasiones bajas, todavía sucumbiendo ante ciertos comportamientos muy infantiles que podemos considerar inmaduros, ¿no? Mm, Entonces, nada te garantiza. Así que el Sahasrara es la consecuencia de que en cada momento te toque vivir lo que te toque vivir, estar con quien te toque estar, puedas estar en el momento. La iluminación que se refiere a Sahasrara es ese momento en el que tú estás en tu plena atención. ¿Qué puede hacer un empresario? Revisar lo anterior. Revisar lo anterior, revisar su primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto chakra. Ahí sí hay trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer. Y no tener la expectativa de que un día va a llegar a ser un ser iluminado, un gran maestro, un gran líder. Eso se va forjando y va a llegar el amanecer en el momento que tenga que llegar al amanecer. ¿Sí? No podemos querer que a las 2 de la madrugada florezca el sol, ¿no? O que se oculte cuando está en su cenit. Todo tiene un ritmo, ¿no? Y yo creo que estamos muy alejados de ese ritmo natural, ¿no? Todo se ve en contra de esa evolución. Pero como tú decías al principio, todo esto es un juego, ¿sí? Un juego que hay que tomar a veces más en serio que otras veces. sí. Porque a veces mm, nos olvidamos de que venimos a esta tierra quizá no a aprender, sino a recordar, ¿sí? Quizá no hacer, sino a hacer. Quizá no a recorrer un camino, sino a darte cuenta que ya estás en él. Quizá no en iluminarte, sino darte cuenta que ya estás despierto y tienes un montón de lagañas en los ojos y hay que quitárselas, ¿no? Siento que el camino es mucho más fácil de lo que nos han dicho muchos de los grandes líderes. Creo que ya está en este momento la posibilidad de estar en un estado de sahasrara, de samadhi, de iluminación. Nada más que nos estamos distrayendo con todo esto. Y no está mal, porque es el juego. Es el juego de escondidas. Tenemos que aprender a descubrirnos a nosotros mismos y encontrarnos y decir un, dos, tres por mí y por todos Y los por demás. todo. Y eso es lo que han hecho los grandes maestros. Se han dado cuenta de que son seres completos y han despertado
los demás a través de su experiencia. Gente que ha logrado llegar a una cima de la montaña y dice, wow, puedo traer ya más gente acá para que ellos puedan experimentar esta realidad que yo estoy viviendo. Y ahí creo que radica el éxito de un líder empresarial, que ha logrado llegar a ese punto de éxito y ahora quiere que los demás lo acompañen o simplemente guiarlos hacia su propio pico de montaña. Y, y si te quedas con ese conocimiento y ya no decides regresar, también es válido. Puedes quedarte ahí, pero yo creo que es un camino mucho más lleno de felicidad y de gozo ver que también los demás pueden llegar hacia donde tú llegaste, ¿no? Y disfrutar de del mismo estado en el que la vida te ha llevado, ¿no? Así es. Qué hermoso porque justo pues me sigues enseñando muchísimo. Yo creo que todos los que sean la audiencia de este episodio 7 se van a llegar tanta sabiduría de alguien que ha recorrido un gran camino espiritual, un gran camino de regresar a la voz interna. Y bueno, yo creo que no hay mucho más que decir en ese tema, sino simplemente creo que un líder debe inspirar, ¿no? Más de que preocuparse cómo vienen, tal vez la respuesta concreta sería inspira a los demás con tu ejemplo, ¿no? Como lo hicieron tus papás contigo, como tú lo haces ahora con tu comunidad, como muchas personas que viven en coherencia y entonces a través de esa coherencia puedes inspirar a tantos, ¿no? Y cuando logras inspirar a tantos, pues puedes, como dices, ser esa semillita que a lo mejor siembra la primer chispa de conciencia para que alguien desee conectar con este chakra tan maravilloso que estamos honrando el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que has creado como empresario, ¿no? Porque ya conocimos, escuchamos al maestro espiritual, ahora al maestro empresarial, ¿no? Porque es una maestría tener una empresa viva a 20 años, no es cualquier cosa, es fácil, se dice fácil 20 años, pero es todo un libro. Hablando de libros, cada quien, qué historia nos contamos cada quien, quién somos. Y me gustaría escuchar, has creado escuelas y formado maestros en distintos lugares. ¿Y qué tipo de conciencia necesita alguien para sostener y expandir un proyecto así, pero sin perder el alma? Que no lo vea como trabajo, ¿sí? Otra de las cosas que comentamos, ¿no? Vemos todo separado. Nos vestimos como empresarios, después vamos al yoga y nos cambiamos de ropa, de personalidad, de identidad, vamos con nuestra novia y nos ponemos de gala y después vamos a la playa y estamos como fragmentados como individuos, ¿no? Sé que hay aspectos en nuestra vida que tenemos que desempeñar diferentes arquetipos, ¿no? El padre, soy padre, ¿no? Entonces yo no soy lo mismo de padre como siendo pareja, ¿no? Siendo pareja, siendo maestro. También hay que saber jugar, como incorporar todas estos rostros, ¿no? Estos aspectos, pero sin olvidarte de que eres al fin y al cabo, al irte a dormir, es el mismo. Y no eres, ni siquiera eres Quetzal, ¿no? En mi caso, ¿no? Eres el mismo. Y eres ese gran misterio que está en constante revelación, ¿no? Así que yo no he visto esto como un trabajo, ¿sabes? Esto se ha ido dando de manera así muy, muy espontánea. Yo empecé regresando a México después de 3 años fuera de él y empecé a dar clasecitas, ¿no? En lugares que me invitaban a dar clase. Después di en mi casa y me mudo a Vallarta después de algunos años de estar aquí en la ciudad.
llegué justo, yo creo que en un momento muy, muy importante, porque era una expansión del yoga que se estaba dando ya. Uno de la gente que conocí ahí abrió un centro, me invitó, al año dijo, yo necesito hacer más dinero, esto no da dinero, no da lo que yo quiero. Yo quiero tener una casa ya y tener un centro de yoga, creo que va a tardar varios años. Así que me voy a ir a trabajar de bienes raíces y voy a dejar esto, ¿no? Entonces a mí me choqueó eso, ¿no? El saber cómo la gente que yo consideraba que había tomado el camino del yoga lo había tomado como simple profesión, Para ¿no? hacer dinero. Para hacer dinero, ¿no? O para buscar fama o algo, ¿no? Y pues sí, me dejó su centro de yoga, fue lo bueno. Y ahí fue mi primer centro de yoga. ¡Wow! En sociedad, porque en ese entonces no tenía dinero para pagar, que nos costó, pedía 100,000 pesos y le terminamos dando como 70,000 entre 3 personas, un socio capitalista nos prestó a los 2 buenos maestros que no teníamos, que vivíamos al día en ese entonces. Después de un par de años, yo creo, con esa sociedad, me di cuenta de que era increíble tener un negocio, ¿no? Porque podías hacer cosas que no podías hacer cuando eras simple empleado, ¿no? Sí. Entonces, pero ahí hubo una ruptura porque yo quería ya hacer cosas y los socios querían hacer, cada quien tenía su visión, ¿no? Ujú. Así que un buen día decidieron echarme de ahí. Ok. Y fue algo fuerte para mí, ¿no? Fue mi mi segunda depresión que tuve. Dije, ¿qué hago, no? Ya mi sueño de tener un centro ya no está presente en este momento. Y después me di cuenta que fue la gran bendición que la vida me dio haberme botado de ahí, porque ya no tenía yo posibilidad de seguir creciendo. Y aparte mi pareja ya se estaba involucrando más y por eso fue como un poco de conflicto de que, bueno, somos nosotros 3, no queremos a nadie más. Entonces, finalmente pude hacer mi proyecto, ¿sí? Donde ya no fue mi proyecto nada más, fue un proyecto familiar. Wow. Conseguimos una palapita hermosa en Puerto Vallarta que me rentó una alumna, porque yo fui unos meses antes a Tulum y a Tulum y vi que las clases se daban en palapas. Y qué hermoso, ¿no? En vez de darlos en espacios cerrados, ¿no? En locales. Yo quiero mi centro en la palapa. Vivo en una playa, en Puerto Vallarta. Así que decidí buscar una palapa para mi centro. Y lo encontré en una plaza, era curioso, una plaza comercial, pero no tanto de comercio, sino de servicios. Y en el centro había una palapa hermosa que habían construido y habían fracasado el restaurante y me la rentaron, ¿no? Entonces, te digo, todo fue así construyéndose, así poco a poco. Hubo momentos difíciles donde ahora sí que vivíamos del amor al arte, ¿no? De decir, bueno, vamos a seguir en este camino. Yo no, hasta la fecha, no puedo pensar en aislar todavía mi profesión a mi vida, ¿no? Sí. Ha estado tan ligada desde mi nacimiento hasta este momento que no puedo separar yo estas partes, ¿no? Y así fue creciendo, ¿no? Todos, al cabo de los 6, 7 meses, me entero de que mi primer centro de yoga cierra. Y yo, pues, ¿qué pasó? Le pregunto a uno de mis alumnos y me dice, es que todos se vinieron aquí contigo y se quedaron allá sin alumnos, ¿no? Entonces, eso me conmovió mucho, ¿no? El saber que la vida me estaba corroborando de que allí estaba mi camino, ¿no? Wow. Y bueno, Vallarta llegó a ser chico en cierto momento, nos mudamos a Guadalajara y aquí se expandió el proyecto, ¿no? Se expandió muchísimo. Tuvimos 2, 3 sucursales que ya no están en este momento. Y ahora actualmente tenemos una en el sur, pero hemos tenido 4 aquí en Guadalajara. Pero aquí siempre ha sido como la matriz, ¿no? Okay. Centro sede. Yo creo que podría llamar entre mi segunda o primera casa. Okay. Porque a lo largo de estos años me he mudado, pero sigue estando aquí Árbol del Yoga, ¿no? Entonces es como mi centro donde me siento muy yo, ¿no? Entonces es no separar, en mi caso, el éxito. Yo creo que cada quien lo encuentra por diferentes vías, ¿no? Es muy difícil dar una fórmula y decir, es que esto es así y sigue esto. Hay metodologías que nos pueden funcionar algunos, pero la mía ha sido muy intuitiva, muy orgánica, ¿no?
muy sub y baja, ¿verdad? A veces ha habido hubo un momento donde dijimos, vamos a vender árbol del yoga porque nos iba mejor en ese entonces dando clases en hoteles. Okay. Entonces, por algún momento la vida nos puso ese gran desafío de decir, ok, ¿quieren irse por el dinero o quieren irse por su sueño de seguir construyendo una comunidad de practicantes de yoga? Gracias a la vida que la ambición no fue tan grande para podernos sacar de este rumbo que ya tenemos. Y ahorita hasta la fecha pues tenemos las dificultades, yo creo que todo empresario tiene, ¿no? Llega a cierto límite y necesita ver estrategias diferentes como para seguir creciendo. Pero es algo que yo vivo como una parte de mi estilo de vida, de mi filosofía de vida, que ha perdurado, porque en esos momentos que no nos daba nada, incluso nos quitaba, seguimos ahí como un matrimonio, ¿no? Que también a veces no te llevas bien con tu pareja y mucha gente decide separarse, ¿no? Porque no logra ponerse de acuerdo. Afinidad. Y ¿no? Una intolerancia también hacia la incomodidad que genera una relación, pues es lo mismo, ¿no? Es una empresa, ¿no? La familia, la pareja, es una empresa también esto, que a veces va a haber aspectos que te choquen y te van a hacer pensar de dejarlo, ¿no? Y si tienes, yo creo que lo que he tenido yo es paciencia, ¿sí? Wow. Es paciencia, es decir, y también la comprensión de que la vida se construye de claroscuros, ¿no? Y que hay que entrarle con las mismas ganas a las cosas que no son tan agradables como las cosas que lo son, ¿no? Entonces, hay veces que el invierno se pone muy intenso, el invierno interno. Y hay veces que dices, bueno, pero es temporal, es cíclico. Va a llegar eventualmente la primavera y va a florecer todo y el calor y voy a poder expandirme nuevamente. Si te das cuenta de que así se maneja el ritmo en el universo, en su contracción y expansión, en su ocultamiento y revelación, ya la hiciste. Entonces cuando llega la oscuridad, la abrazas, te internas y dejas que pase eso, ¿no? Y si duele, pues dejas que duela, dejas que salga todo eso y sale después el fénix, ¿no? Esa renovación. Así es, qué hermosa reflexión, qué padre conocer tu historia como empresario, ¿no? Que hay detrás de Árbol del Yoga, que bueno, donde muchos llegamos a nuestra práctica, a conectar, a vivir una vida más plena. Y justo que seas ese líder que contiene, ¿no? A toda una comunidad de yogis. y bueno, pues no solamente tus escuelas son de clase de yoga, ¿no? Formas meditadoras, haces más formaciones, que ahorita pues nos platicas qué más formaciones se pueden encontrar aquí en el Árbol del Yoga. Pero la verdad es de que me gusta mucho escuchar eso. Justo me pasó vivir algo parecido cuando dejo este cargo, el último que tuve de directora en esta empresa del agro, apasionada, y yo me negaba a ver ese personaje que ya no tenía que sostener. Y entonces cuenta la leyenda del águila real, ¿no? Que el águila real cuando llega a sus 40, lo llamamos leyenda porque hay una mitología ahí de que no es imposible, pero bueno, está lindo, ¿no? El decir, te integras a tu sombra, ¿no? Cuenta la leyenda que el águila se sube, ¿no? Hay de dos, o se amarra las alas y no las abre y se muere, o se reinventa, ¿no? Se quita todo su plumaje, sus uñas y se vuelve a reinventar. Yo viví esa faceta hace unos meses y creo que es el mejor regalo que uno se puede dar, ¿no? Lo acabas de decir, cuando tus socios te quitan esta sociedad, de momento entras en una depresión, pero ahora, venido tiempo después, sabes que fue la mejor bendición, tanto para ellos como para ti, ¿no? Porque bien lo dijiste en una respuesta anterior, no podemos forzar a nadie para ir a cierto camino, ¿no? Incluso creo que parte de hasta las parejas evolucionan, ¿no? Entonces, siempre
creo que donde ya no hay evolución, hay contracción. Y donde hay contracción, ya no hay gozo, ¿no? Que fue uno de los episodios de este recorrido de nuestro primer temporada de Una G, La Voz. Y entonces integraste en esta respuesta muchos de los temas que vimos, la pareja, cómo impacta, ¿no? El otro día platicaba con un chavo que es escritor de libros de amor y justo le decía yo a él, creo que nos han enseñado muchísimo a decir, primero escoges a la pareja y luego lo demás. Y creo que nos han enseñado al revés. Yo ahora le digo a los jóvenes, primero conózcanse ustedes, vean cuál es su motivo, lo que les vibra, su motivo de vida, su misión de vida, para qué están en esta tierra. Y luego busquen a la pareja, no al revés, porque energéticamente vas a conectar con esa pareja. Y a veces cuando lo hacemos al revés, cuando ya encontramos nuestra misión, nuestro camino, volteas y dices, oye, con la pareja que escogí, pues esto ya no se puede embonar. Y ahí también es otro tema a trabajar, ¿no? Pero tocaste muchos puntos interesantes, muy reflexivos. Y bueno, ¿qué diferencia a un maestro de yoga consciente que que solo enseña técnica? Y creo que hablamos mucho de esto, ¿no? ¿Cómo podemos identificar cuando estamos frente a un maestro que solamente me va a enseñar una práctica, a uno que realmente me va a llevar a vivir más allá de solamente una práctica? Ahora acierto con tu comentario de que todos somos maestros. Y yo creo que hasta el más poco preparado maestro puede ser un gran maestro para alguien que no tenga ni siquiera, ¿no?, un sentido de lo que es el yoga, ¿no? Sí, podría parecer o escucharse como muy soberbio decir que tienen que tener un camino como el mío, o tener un linaje, ¿no?, con un maestro constatado, o haber vivido algún proceso, una iniciación, ¿no?, espiritual. La verdad, yo creo que retomo lo que cada vida es tan válida como la del Buda mismo, ¿no? Cada vida ha tenido grandes enseñanzas y uno no sabe que ha tenido una gran trayectoria hasta que le llega el momento de compartirse. Hablabas ahorita curiosamente de las etapas de la vida, ¿no? Que uno primero debe de conocerse para después dar el paso al siguiente. Eso sería lo más coherente, ¿verdad? Primero conocerse a uno para después conocer al otro. Pero también podemos tomar esta información a nuestra conveniencia, ¿no? Decir, bueno, yo necesito 40 años y conocerme, y ya después, ¿qué es lo que está pasando en estas generaciones, ¿no? No hay un compromiso más allá de sí mismo, ¿no? Todavía se siguen conociendo a los 40, 60 años, y ahí están, ¿no? Sin una relación, sin una familia, una familia fragmentada, porque no se han conocido a sí mismos. Y es que uno se conoce a través del otro, ¿sí? Uno se conoce a través de su pareja, de sus hijos, de sus amigos, porque uno solo es difícil conocerse. Tendría que tener una metodología infalible de decir, bueno, lo voy a seguir para conocerme, ¿no? Muy monástica, que es lo que pasa con el monasterio, ¿no? Ellos se conocen, pero no han vivido la vida que viven los demás. No lo ven a través de un espejo de otro. No es una filosofía tan práctica. Muchas veces aquel monje que viene a la ciudad a enseñar los principios que él aprendió en un monasterio, ¿no? Porque aquí se rige de manera diferente. Aquí tenemos relaciones más vivas, más fluctuantes, ¿no? Más pasionales, no tan solemnes como se tienen en esos lugares, ¿no? Sí te podría enseñar muchísimo a meditar, a sentarte, a ser paciente, a reflexionar, pero ellos no están viviendo cosas que nosotros estamos viviendo. Entonces, nosotros podemos enseñarles de igual manera a esa gente también a poder lidiar con el mundo, ¿sí?
Así que, ¿qué distingue a un maestro verdadero? Pues todos somos verdaderos, en primer lugar. Todos somos verdaderos. Unos más confundidos que otros, otros en el proceso del despertar. Pero yo tengo ya casi 10 años dando formaciones. Entonces te podría hablar del tema muy bien. 10 años formando profesores. Y la verdad, hay momentos donde ellos tienen la oportunidad de contar sus experiencias detonantes de la vida, ¿no? Sus momentos cumbres. Y al verlos tú ahí, ¿no? Completos, sabiendo que han pasado un montón de situaciones en su vida, digo, wow, eso es digno de una maestría. Eso es digno de una maestría que no saben ellos, ¿sí? Unos dicen, es que yo estudié, ¿no? Mis padres fueron contadores, yo estudié Derecho y no he estado involucrado en la espiritualidad nunca, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para ser maestro de yoga, no? En 9 meses. Ok. ¿No? Uh-huh. Digo, es que ya lo eres, ¿no? Ya lo eres. Todo lo que has vivido cuenta dentro de tu proceso de maestro de yoga. Aquí te vamos a enseñar una metodología y darte cuenta de que todas tus experiencias que has vivido las puedes llevar al plano de docente. ¿Sí? No necesitas hablar de filosofía, de fechas exactas, de lugares específicos, de deidades, de mitología. Simplemente necesitas poder transmitir todo lo que has vivido a la gente y eso va a resonar porque ellos viven en un contexto muy similar al tuyo, ¿sí? Y el tú darte cuenta de que necesitas algo y que ahora lo estás complementando con esta parte que no te formaron, ¿sí? No hubo una formación ni en las escuelas públicas, ni privadas, ni familiares, ¿no? Ni en el ejemplo de los padres. Pero esos 6 meses te da la oportunidad de conocer, sí, un sistema que te pueda ayudar a seguir indagando el resto de tu vida y las herramientas para que tú puedas enseñar desde una manera muy práctica. Si la enseñanza espiritual carece de practicidad, deséchala. Vivimos en un planeta en la actualidad tan globalizado que necesitamos técnicas, pero muy pragmáticas, que estén permeadas del Sahara, de la conciencia, ¿no? Así que si la espiritualidad no es práctica, no sirve para nada. Decía un gran maestro que admiro, quizá por su parte mundana, que también, pero decía que tenemos que ser espirituales materialistas. Tenemos que aprender a bajar la espiritualidad al mundo y de subir lo mundano a la espiritualidad. Ya hacer esa conexión que son los 7 chakras. Así es. Pero no es sencillo y lo es a la vez. Es paradójico porque tenemos que tener algo que nos ayude a ir limpiando nuestros centros, ¿no? ¿Cómo quieres llegar, no? De aquí a allá si hay una obstrucción en la carretera? Pues tienes que hacer un trabajo, ¿no? De limpieza, de orden, de mapeo, ¿sí? De organización, de traslado, de tener la energía suficiente para un viaje. O sea, tú si dices ahorita quiero irme a subir el pico más alto del mundo, pues no vas a llegar ni a la 4ª parte, ¿no? Porque te va a dar el mal de altura y te van a tener que bajar en helicóptero, ¿no? Sí. No estás preparado, no tienes la energía o la condición. Uh-huh. Nosotros para llegar a Sahara tenemos que tener energía suficiente, porque uno no soportaría el estado de conciencia que te va a brindar el estar en el penthouse de tu ser, ¿sí? Total. Colapsaría todo tu sistema. Y eso es similar cuando la gente va a las ceremonias de plantas medicinales con una vida desastrosa y se toma su dosis de ayahuasca. ¿Y cómo le va? Pues fatal. Porque no ha construido un estilo de vida que pueda sustentar el poder. Es como, ¿no? Es un choque y la energía no está armonizada como para que tú puedas contemplar y decir, qué bonito, ¿no? De estar aquí en este plano, ¿no? Les da el mal viaje lo que dicen, ¿no? Les da un mal viaje o un mal de altura, lo mismo. O sea, tenemos que el día a día
tener una, no tanto una vida ritualística, pero sí una vida volcada hacia la parte sagrada. Es aprender a sacralizar a la vida que está aquí presente. El comer, incluso el cagar, tienes que ser capaz de decir, yo estoy desechando energéticamente, físicamente lo que no me sirve para dejar entrar lo nuevo. Pero con una actitud devocional ante el hecho que uno podría, o muchos podrían encontrar muy desagradable, ¿no? Totalmente. Y estar ahí presente en todo el proceso del día a día, ¿no? Si te toca lidiar con alguien difícil, pues allí encontrar la divinidad en ese momento tan difícil, tan retador, tan adverso, ¿no? Entonces, gracias a la vida que nos da siempre la oportunidad de estar aprendiendo. Wow. Me encanta todo lo que hablas. De verdad, sigo aprendiendo mucho que más es posible. Y amo todo lo que dices, ese punto de las medicinas a través de las hierbas, estos rituales. Me ha tocado ver, ¿no? Como terapeuta de Access, mucha gente que llega a mis terapias y me dice, oye, es que fui a una ceremonia de ayahuasca y me fue pésimo, ¿no? Y yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado con quién, dónde, cómo, ¿no? Buscar realmente gente certificada en todo esto es muy importante porque le estamos poniendo nuestra alma a alguien, ¿no? A un método, a una terapia, a algo. Y siempre lo hacemos con la intención de estar mejor. Pero como lo acabas de decir, cuando nuestra estructura ha estado siempre colapsada y llegamos y queremos conectar de repente con algo tan potente, pues nos puede costar mucho en el exterior, ¿no? Entonces creo que el ir de a poquito, ¿no? Ahora sí, sin engolosinarnos, creo que siempre es mejor. La misma alma te va a decir cuando estás listo para ciertos aprendizajes, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, buscar siempre a alguien certificado para practicar esta parte espiritual o esta conexión con uno mismo. Aquí quise hacer ese paréntesis porque es algo muy cotidiano que pasa y bueno, pues es lamentable como a veces algo que puede ser extraordinario queda en una mala experiencia, ¿no? Y ahí se va pasando de boca en boca esa mala experiencia y pues creemos que entonces no es buena la espiritualidad y no, creo que justo las tisanas 1G están formuladas con la alimentación que cada chakra no requieres, cada chakra también te conecta con lo que comemos, ¿no? Creo que también impacta mucho lo que hablamos, cada chakra le puedes nombrar para evocar su entonación, todo tiene la respiración, todo es un contexto interesante y bueno, pues Quetzalex enseña todo eso, ¿no? Entonces, podemos empezar a buscar esa maestría en el árbol del yoga. Por ejemplo, si un empresario escuchara este podcast, ¿no? Porque es un podcast un poco disruptivo tal vez para la parte del sector empresarial y él pensara, esto no es para mí, ¿tú qué le dirías? Si tuvieras aquí un empresario que dice, es que todo esto no es para mí, Quetzal. Respetaría su decisión. Totalmente. Porque a lo mejor no es, a lo mejor tiene razón y no es para él, ¿no? O sea, el conocimiento no es, no todos estamos listos para entrar al conocimiento, ¿no? Y a lo mejor está en su proceso y es respetable decir, bueno, pues yo quiero seguir explotando a la gente, a los recursos naturales, quiero seguir siendo em, codicioso, avaro, y está bien, yo creo que la vida, su tarea es esa. Su Sí, tarea es presentarnos escenarios para nosotros reflexionar y si no somos capaces de hacer caso al llamado, pues vamos a vivir las consecuencias, ¿no? así es. Entonces, yo creo que em, yo creo que los empresarios que ya les resuene algo de todo lo que hemos hablado y de los capítulos anteriores, mm, van a atender a su llamado, ¿no? Así es. Yo creo que son recursos que nos pueden dar así como cierta luz en nuestro camino, em, pero tampoco forzar, ¿no? Cada quien tiene su proceso. Así Yo creo que es. uno de los grandes errores cuando uno entra a este camino de la espiritualidad es pensar que logró el santo grial
y los demás tienen Tienen que que, también llegar ahí y los presionamos, "Ay, tienes que hacer yoga y si no, y, o sentirte ya un poquito más superior ¿por porque qué no es? meditas, ¿no? Y Sí, decir, yo medito y estoy en mi paz interior y tú que no meditas vives en caos y justificar siempre como tú, ¿no? Que los demás están sufriendo porque quieren, sí, ¿no? Entonces, yo creo que la manera es, la clave aquí no es el Sahasrara, la clave aquí es el Anahata. ok, El anahata es el centro del corazón, el centro cordial, es el ojo del huracán. Incluso en el Sahasrara se está moviendo la polaridad, ¿no? Está aquí. Aunque es una conciencia de unidad, el corazón es el centro donde se expande hacia tu lado material, animal, también primitivo, y se expande hacia la parte más divina y espiritual, ¿no? Entonces, es bueno conocer acá, pero también el Sahara tiene sus desequilibrios, ¿no? El fanatismo, por ejemplo, es uno de sus desequilibrios, sí, ¿no? Em, Así que van a sentir el llamado. Me preguntabas, ¿no? ¿Qué distingue a un buen maestro? Yo creo que, o cómo saber uno al llegar con alguien, lo va a sentir. Quizás no va a saber por qué, pero va a sentir que ese es el lugar, esa es la persona, esa es la comunidad en la que tiene que estar. ¿Sí? Por cierto momento, claro, por cierto periodo, quizá no todo es permanente, quizá vaya a otros lugares, pero uno lo llega a sentir. Su intuición lo llega ¿no? a convencer de que ahí es el espacio o el maestro. Y ya, uno no necesita llevar tanto la cabeza a estos tipos de asuntos. así es. Así es, justo en Access decimos mucho, si te expande, ahí es. Si te contrae, muévete, ¿no? Entonces, creo que algo muy peculiar de personas que han caminado de manera orgánica el mundo espiritual es ese respeto que tenemos por el prójimo, ¿no? De respetar y honrar su camino, de despertar y honrar hasta dónde sí y hasta dónde no. Y él, como dices, no todos son para el yoga, no todos son para, por ejemplo, en mi caso, la técnica de Access. Cada quien resonará, pero lo importante es que no olvidar que todos estamos bajo el mismo planeta, la misma conciencia, la misma unicidad, ¿no? Independientemente, hay gente que dice, es que yo no necesito conectar con un yoga porque yo lo hago en la bici o en el senderismo. Perfecto, ese es tu estado ideal, perfecto, ¿no? Y entonces esa es la parte, creo que importante de que más predica el yoga, es el no juicio, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa cuando una persona activa su chakra corona y no ha integrado los chakras inferiores, que es un poquito lo que platicabas, ¿no? De cuando vas y te tomas hierbas medicinales? ¿Qué es lo que tú has observado más cuando alguien no ha ido integrando y honrando cada centro energético? ¿Qué sucede? Está inconcluso, Okay. ¿sí? Em, Sigue estando limitado bajo una visión específica o bajo un paradigma específico, ¿no? Quizás son esos gentes muy religiosa, ¿no? Muy ritualista, pero con unas relaciones interpersonales fatales, con un cuerpo descuidado, con una capacidad de empatizar, ¿no? Carente, quizá con mucho conocimiento, ¿sí? Has visto, me impactó mucho cuando estuve estudiando parte de la primera etapa de la universidad de desarrollo humano y veía que los maestros hablaban, ¿no? Sobre todas estas cosas, ¿no? Del desarrollo humano, de la psicología, pero los veía totalmente desvinculados de lo que estaban diciendo, ¿no? Era solo teoría y no práctica, ¿no? Digo, no conozco sus vidas, a lo mejor sí estoy cayendo en el juicio, ¿no? Pero no sé, lo sentía de que mucha gente que está hablando de cosas muy espirituales o está incluso guiando grupos, observa su vida y dice, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Y uno lo siente. Y es ahí cuando hay que hacer caso, ¿no? Así que, ¿qué pasa? Es un riesgo.
¿no? Cuando un chakra se abre de más y encuentra un desequilibrio, es un riesgo para sí mismo y para la gente que le rodea. Totalmente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Pues atender los otros aspectos, ¿no? Uno no puede nada más leer todo el día, ¿no? Va a acumular mucho conocimiento, pero va a faltar la experiencia en vida. Uno no puede estar todo el día en el gimnasio, porque también hay que relacionarse, ¿no? Allá con la vida. Uno no puede nada más estar viajando, porque le hacen falta también sus raíces, su casa, su hogar, ¿no? Uno no puede nada más estar teniendo relaciones o comiendo, o disfrutando de la vida placentera, ¿no? Porque también hay responsabilidades fundamentales en esta existencia, ¿no? Entonces, el mapa del sistema de los chakras te permite ver que hay muchas áreas que están ahí presentes y uno las puede ir poco a poco atendiendo durante el día, ¿no? Quizá va a haber periodos donde se manifieste más algo y ahí ya puedes aprovechar, ¿no? Estás emprendiendo un proyecto, pues ahí pones al máximo tu visión y tu capacidad de acción, ¿no? Y boom, quizá los otros en un momento se pausan, ¿no? Pero no, y va a llegar un momento donde la misma vida te exija, ¿no? Pues tienes que ir ahora a disfrutar de eso, ¿no? Y no obstinarte por seguir en este proyecto hasta quemarte, ¿no? Entonces, la vida tiene que estar en un equilibrio, si no, uno enferma, Sí, ¿sí? Uno enferma no nada más físicamente, sino mentalmente. Y la enfermedad es un gran regalo también de la vida, ¿no? Te da la oportunidad de reenrumbarte antes de perecer, ¿no? Porque ya al perecer ya es juego, al fin del juego, ¿no? Al fin del juego, ya se acabó el juego, ¿no? Ya nos vamos tristes a quién sabe dónde, pero mientras tengamos vida y la vida te esté guiando y uno esté prestando atención, un cáncer puede ser la gran bendición que te salve de tu vida insípida que has tenido toda tu vida, ¿no? O una ruptura de tu pareja también te puede abrir los ojos para poder ver otras cosas que no podías ver en ese entorno, ¿no? así es, así. Qué interesante, muchísimas gracias. ¿Y cuál ha sido tu mayor aprendizaje espiritual como maestro de yoga que también construye estructuras en el mundo físico? Repite la pregunta. Claro que sí. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje espiritual Ok. como maestro de yoga que también construye estructuras en el mundo físico? Mis hijos. Sí. Mis hijos es una de las enseñanzas espirituales más grandes que he tenido. Ok, wow, Ay, sí, la mis hijos son los familia. que me bajan cuando estoy empezando a sentirme que soy el gran maestro y dicen, no, papá, tengo hambre, sácame a pasear, necesito esto y me regresa al mundo y decir, déjate de tus tonterías y ponte Aquí tienes dos aquí, seres ¿no? humanos Sí, que mi pareja también ha ya. sido un gran maestro, una gran maestra ha sido mi pareja, ¿no? Que me trae nuevamente a este mundo, esta realidad y me hace vivir, ¿no? Una espiritualidad, pero es aquí y ahora, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, no te podré decir, es que en una meditación en la cima de la montaña vi la unicidad de la humanidad y ahí me di cuenta que todos estamos unidos. El día a día. No, no, nada de eso, nada de eso. Si nada de eso lo puedes traer de nuevo a tu casa, Sí, no te sirve para nada. así es. Entonces, sí, cuando siento que me empiezo a estar perdiendo y me traen de vuelta, por eso la familia es muy paradójica, ¿no? Sí, te dan tantos placeres, ¿no? Tantos momentos tan luminosos, pero también tantos momentos muy crudos, ¿no? Y eso hace estar aquí, circulando aquí, ¿no? Sí. Aquí no estás acá en tu cabeza, en tu Sí. idealización de la vida, no, no, estás también moviéndote por la comida, por el placer, ahí vamos a la playa, sí, hay que vacacionar, porque si fuera por mí me quedaría todo el tiempo aquí en el trabajo, pero la familia exige que la saque, mi pareja, ¿no? Que me suavice del corazón y pueda verla de una manera diferente. Entonces, yo creo que la familia, ¿no? Te permite estar en constante movimiento energético. Y eso es espiritual. La espiritualidad es ese movimiento que te sube y te baja, que te Así es. expande y te contrae, que te mantiene aquí, también te lleva allá, ¿no? También te lleva a reconocer que esto que estamos ahorita experimentando es nada, es Sí. polvo de arena, ¿no? Sí, Es arena que se totalmente. mueve y después ya desaparece y que hay toda una realidad detrás de toda esta fantasía que es, ¿no?
vida. Así es, me encanta, ¿no? Es algo básico que podemos experimentar todos los días, esa espiritualidad de cada chakra. Sí. Y bueno, ¿qué libro documental o película tú recomendarías a la audiencia que escuchó este podcast? ¿Así X o Sí, uno que a enfocado lo en...? mejor tú creas que es bueno, que te marcó en tu vida, que tú digas lo veo y lo vuelvo a leer, o lo veo, o lo escucho, no sé, algo que te guste a ti, ¿qué tal? A ver, estoy recordando mis libros. Hay un libro muy interesante dentro del yoga Ujú. que se llama La autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda. Es su autobiografía donde habla sobre su vida y es muy interesante, ¿no? Yo a pesar de tener ya años en el yoga, al leerlo dije, wow, ¿no? Me introdujo a un mundo que el occidente ignora, ¿no? Que es el misticismo, ¿no? En este caso el misticismo hindú. Pero también traído a Occidente, porque él viaja a Occidente siendo un encargo de su maestro que tiene que compartir todas estas enseñanzas, ¿no? Entonces, te habla de cosas muy prácticas, pero también de cosas muy, muy profundas, ¿no? Es un libro grandecito Ujú. y es muy interesante, Autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. Yo creo que es un referente dentro de esta cultura del yoga moderno. Wow, muchas gracias. Lo iremos a comprar. Y ya como último, antes de cerrar esta entrevista tan padre, llena de sabiduría, conocimiento, presencia, ¿qué mensaje le darías a los empresarios este 2026? Que se quiten sus zapatos y anden descalzos. Ok, perfecto. Que no son tantos zapatos, mira, aquí estamos cumpliendo. Salen a caminar Sí. descalzos por la ciudad para bajar ese enfoque, ese ego empresarial y decir que, ¿no? O mandarlos. Había un ejemplo que me gustó, creo que me lo platicó mi pareja. Decía Ujú, que había un empresario cada año ujú. voluntariamente decía, no sé por cuánto tiempo, pongámosle un mes, vivir en la calle. Ok, Era un empresario muy exitoso, pero decía, por un mes me voy a vivir a la calle sin recursos, ok, durmiendo con la gente de la calle, comiendo como la gente de la calle. wow. Eso es un empresario, ¿no? Alguien que pueda estar, porque a veces los empresarios no dejan de estar en su colonia, ¿sí? Bardeada, con seguridad extrema, y después se van al campo de golf y están en una fantasía constante. Wow. Entonces, a veces necesitan métodos disruptivos de bajarlos a la tierra y decir, Bajarse a ¿qué hacer? tierra, sí. ¿Sí? Y, y bueno, me encantó este ejemplo de este empresario, ¿no? Que era por diésero por un mes y después ya se iba a su... Otra vez. Pero eso Tierra. le daba tierra. Entonces, quitarse los zapatos un tiempo y estar descalzo te permite percibir la comunicación de la tierra, ¿sí? Hice un experimento y por 3 meses dejé de usar zapatos. Ok, Me iba a viajar en avión descalzo, me iba al supermercado descalzo y te da una sensibilidad que nunca la había tenido, ¿no? Una conexión con el presente también impecable. ok, Estaba como en un viaje constante, como si estuviera un guiado, ¿no? ok. Así como, pero presente a la La vez, ¿no? percepción a En una todo lo que da. percepción tan sutil que me daba al estar en contacto con la tierra, que dije, esto lo tiene que experimentar más gente, ¿no? Y es que eso me lo inspiró una alumna mía, que ella tiene 7 años sin usar zapatos. Ok. 7 años. Entonces dije, bueno, pues ya que ¿qué le pasa a esta mujer? A ver, vamos a ver qué está. A mí me gusta siempre ese tema. Sí. Alguien que no es una copia, ¿no? Ajá, No es que ajá. me guste, sino así soy, ¿no? Sí. Entonces, mostrar a la gente que hay más allá de sus Nikes, más allá de sus tapetes Manduka o su ropa Halo o Lululemon, ¿no? A veces nos vamos disfrazando de gente, ¿no? Sí. Que quiere dar una imagen, ¿no? De pureza, de espiritualidad.
Bueno, esto es un personaje, ¿no? Yo tuve que sacar mis mejores garras para el podcast de hoy. No crean que así soy. Pero dije, bueno, vamos a dar esta imagen, pero al fin y al cabo, que Esa deshacerse imagen de todo que esto, ¿no? mostramos creo que al final de cuentas es, no tal vez esa máscara, pero es decir, soy este personaje, Es un ¿no? personaje, Y claro. ese personaje está aportando esto a una comunidad, a una empresa, a una sociedad, ¿no? Y creo que todos somos parte complementaria de un todo. Ujú. Y eso es lo que lo hace bonito, ¿no? Y justo, pues bueno, ahora sí que antes me gustaría, pues ya hemos hablado del chakra corona desde la mente, desde la experiencia y desde el liderazgo. Ahora quiero que lo llevemos al cuerpo y a la conciencia. Entonces, Quetzal, me encantaría si nos puedes guiar a una meditación para integrar todo lo que hemos compartido el día de hoy. Que ahora sí que nuestra audiencia, cada que quiera conectar con honrar este chakra, pueda integrar lo que vivió en su día, ¿no? Hoy no sabemos en qué hora nos están viendo. Nosotros estuvimos bebiendo esta tisana del chakra corona, que justo engloba todo esto. Entonces, pues bueno, quienes hayan tenido su tisana en casa, la hayan consumido, pues esta fue la tisana del día de hoy. Quien quiera seguirla consumiendo también en el árbol del yoga van a poder encontrarla ahora sí que en diferentes plataformas digitales, pero me gustaría que tú, que nos diste toda esta recorrido de los chakras, dijiste algo que no quisiera dejar fuera de este capítulo, es el chakra corazón. Creo que este año todos debemos de conectar más con ese chakra para que todo lo demás sea en un orden y un equilibrio más divino. Y bueno, pues que nuestra audiencia viva la experiencia de una meditación de ti a través de estos medios digitales para trascender la espiritualidad más allá de solamente venir a la clase, más allá. Claro. ¿Nos acompañas? Muchísimas gracias. Hay varias cosas que me conectan. La naturaleza, salir a caminar en la naturaleza es alguna meditación para mí tremenda. Y cantar es otra. Wow. Bueno, este mantra está dedicado a Ganesha, que es el removedor de obstáculos, para que todos los que nos escuchen puedan emprender su camino con este gran aliado que es el removedor de obstáculos. Ganesha
consciente y una actitud de contento. Si revisas estos tres aspectos en el día a día, vas a permanecer alineado. Observa siempre tu postura. ¿Cómo está? ¿Hay tensión o relajación? ¿Hay soltura o dureza? Honramos este templo de nuestro espíritu, de nuestra alma, con esta postura, con este cuerpo. Observa también tu respiración. ¿Es consciente? ¿Profunda? Si no la es, respira. Por último, observa tu actitud. Dibujando una ligera sonrisa en tu rostro, cultivando una actitud de contento, de dicha y de satisfacción por lo que tienes, por lo que haces y por lo que eres. Namaste. Muchísimas gracias, Quetzal. De verdad, todo un honor tenerte el día de hoy con nosotros, cerrando la primera temporada de los 7 capítulos de La Voz de una G, su servidora host de La Voz de una G. Les agradece el tiempo para ver este episodio que pues está llevado desde el chakra corazón a todos ustedes, a toda la audiencia. Y si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con más empresarios, más líderes, más personas que están dando fuentes de trabajo, fuentes de ingreso a las familias y integremos cada centro energético de nuestro cuerpo. No nos olvidemos de esa parte esencial de nuestra salud. Muchísimas gracias. Namaste. Namaste.